A ver, Sí, bien. 0,3. En un litro X, bueno, raíz cuadrada de K por la molaridad, y ahí te va a dar una concentración de oxonio, y a eso le sacás el menos logaritmo. Ok, sí, entonces tenía dudas ¿Está si había que plantear algo antes o nada más con bien? escribir la fórmula. No. Está perfecto, está perfecto. Ok, Acá lo importante, Valentín, es que te hayas dado cuenta que la concentración del anolito creció respecto de la inicial, porque justamente la concentración del anolito siempre tiene que crecer. sí, planteando la ecuación iónica neta, te das cuenta. Bien. Muy bien. Y esa cantidad de cationes aluminio que han aumentado son cationes aluminio que contribuyen a la nueva concentración de ese ácido débil, que es el cation aluminio acuoso, y de ahí sacás el valor del pH, de la concentración de oxonio y de pH. Muy bien, muy bien. Y, ok, y justo en este ejercicio de arriba, Sí, eh, renegué un poco renegaste, esa es la palabra. para sacar estas concentraciones Bien. que me quedaron iguales. Déjame, ¿no te quedan igual? Sí, sí, pero eh, me lo rebusqué un poco al ejercicio porque tenía problema con la concentración de cationes hidrógeno. Claro, yo lo planteé como cuando hice la reacción química, me quedó carbonato de cobre más 2 moles de ácido clorhídrico y eso del otro lado de la flecha me da dicloruro de cobre más agua líquida más dióxido de carbono. Pero en la reacción no se me consumían todos los moles de ácido clorhídrico. Vos tenés 0,06 mol inicial. Sí, sí, sí. Y nada más gasto 0,03. Este inicial, no sé si se ve. Para que te busque. Espera, que no sé si se ve. Ahí. Ese inicial, Sí, ese inicial. Mira. ¿Cuántos mol tenés de capa? 0,015. Entonces, ¿cuánto reacciona? 0,03. No. Esto. Reacciona todo. Perdón, eso de ácido clorhídrico es lo que reacciona, lo que te dije. Todo. ¿Así? Sí. Espera que le hago pasar a Valentín. Ahí está. ¿Así te queda? Sí. Bien. Entonces, oh, entonces, ¿qué es lo que te sobra? Esto. A ver. O sea, sí o sí te tiene que sobrar eso, porque si no, no tendrías el anión cloruro en la solución final que te están informando. Sí, me sobra eso. Si se te hubiese consumido todo el ácido clorhídrico, no estaría el anión cloruro directamente. El anión cloruro lo vamos a ver después, Luis. Ok. Ahora quiero ver si la cuenta le da.
¿Cuánto te Sí, dice que te da la cuenta? 0,05 molar. Bueno, espera que la hago. Sí, me dio. Me confundía porque quería. eh, no, estaba haciendo otra cosa. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, llegás hasta ahí, hasta acá. Sí, Bueno, entonces, en un litro, X. X es igual, esto te va a dar esto. Bueno, ahí tenemos la concentración de oxonio. Perdón, no, perdón. Esa es la concentración de clorhídrico que te queda en exceso. sí, Ahora tenés que justificar. Debido a que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, puedo decir que la concentración de oxonios o de cationes hidrógenos es la misma que la concentración del ácido. ok, ¿Está bien? claro, ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico, al ser un ácido fuerte, se ioniza totalmente y me da por cada mol de ácido un mol de catión oxonio, catión hidrógeno y un mol de cloruro. ¿De acuerdo? sí, Esa sería la justificación de por qué te sobra 0,05 mol por litro de catión hidrógeno. está bien. ¿Lo escribiste? Sí, lo entiendo. Sí, sí, Bien, muy bien. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Valentín y Luis. Les voy a hacer una pregunta a ambos. Observen el problema. Observen la reacción química, la ecuación, perdón. Entonces les pregunto, ¿dónde existe catión hidrógeno acuoso? Existe en la solución porque sobró clorhídrico, ¿verdad? sí. Pregunto, ¿qué concentración tiene que tener el cloruro? Miren bien la ecuación. ¿Los cloruros en algún momento se consumieron para formar un precipitado o para formar un gas que se fue a la atmósfera? No, No, Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Cuál es la concentración de cloruros que proviene de la ionización del ácido clorhídrico? La misma que tenía inicialmente. tal claro. cual. Yo igual la calculé, me dio lo mismo. Perfecto, perfecto. Pero eso es una manera de verlo. Cuando yo no le agrego agua, suponte que vos estás haciendo una reacción con un ácido clorhídrico y con una solución acuosa de hidróxido de algo. Bueno, ahí tenés otro líquido, ahí no podés decir lo mismo. Ahí tenés que calcular todas las concentraciones. Pero digo,
Cuando vos tenés un ácido clorhídrico con una base sólida, fíjate vos que el cloruro te da lo mismo porque va sumando lo que te queda. Esto es un modelo que está representando lo que ocurre en el tubo de ensayo. Pero cuando el clorhídrico ya estaba en el frasquito gotero o en el frasquito del recipiente, ya estaba ionizado. Vos le mandaste cloruro y oxonio por separado. El rótulo dice 0,6 molar. Pero en definitiva, como los cloruros no fueron atrapados, sino que quedaron en la solución acuosa como cloruros acuosos, ellos van a ser siempre los mismos. Eso puede ser un dato que te pueda servir para ver si tu problema está bien hecho. Bien, entonces te dio igual, perfecto. ¿Qué otra cosa, Valentín, de ese problema? No, el problema, o sea, estuve renegando un poco para llegar a que a ver cómo esas concentraciones me daban igual, porque yo estaba, cuando vos dijiste dónde hay cationes hidrógeno, yo me confundía porque los estaba también sacando del agua, pero en el agua no tengo cationes hidrógeno. No, se desprecian. Pues es 10 a la menos 7 lo que Claro, tenés. sí, ahí lo despreciás, El ácido clorhídrico tenés 10 a las 6 Ok, directamente. Lo que pasa es que cuando vos tenés un exceso de ácido fuerte, aunque se te forme un ácido débil, que no sea un gas, suponte que se te forma ácido carbónico y vos no sabés que se forma un gas. Pues sí, bueno, yo tengo que sumar todos los cationes oxonios que vienen del carbónico más los oxonios que vienen del clorhídrico. ¿Cierto? sí, ¿Me seguiste? sí, sí. Bueno, entonces decís, uy, ¿y ahora cómo hago? Lo que pasa que los cationes oxonios son ácidos fuertes y te reprimen el equilibrio del carbónico o de cualquier ácido débil que se forma. Entonces domina el pH, el ácido fuerte, siempre es dominante. Y el exceso de un ácido fuerte siempre te domina el pH de la mezcla. Ok, O el exceso de una base fuerte siempre te domina el pH de la mezcla. está bien, entendí. ¿Viste? Sí. Y esa concentración de oxonios que te queda va a seguir disolviendo al metal que está abajo de la capa. Sí, no, ¿por qué? No, ¿Por qué? porque el potencial va, para que lo mire. Valentín, Porque el cobre no se puede reducir, o sea, frente al... Lo único que puede hacer es oxidarse. y entonces, Yo frente al el ácido, sí, no se me va a oxidar frente a los correcto, cationes de hidrógeno. muy bien. Disolver el metal de abajo sería oxidarlo. Claro, Y me pregunto si el clorhídrico tiene algo oxidante con respecto al cobre. ¿Hay alguna especie química oxidante en el clorhídrico con respecto al cobre? No, no, porque para que sea un agente oxidante del cobre tiene que estar en un par que tenga un potencial estándar superior al sí, par donde está el cobre. claro, Esa sería la justificación de por qué todas las piezas de cobre que tienen sus capas pasivadoras son limpiadas con ácido clorhídrico. claro. Con ácido clorhídrico, con vinagre, con ácido de limón, con cualquier ácido débil. Cualquier ácido orgánico, cualquier ácido que venga de un compuesto de carbono, cualquiera. Está bien, ok. ¿Preguntas respecto de esto? ¿Alguno que está escuchando? Bueno, seguimos, Valentín, te sigo escuchando. Yo, por mí, profe, estaría. Bueno, Me muteo, gracias.
Listo. Profe, Sí, ahí. yo tengo una duda en el capítulo 19 cuando habla del tema de corrosión en los factores que determinan la magnitud y la velocidad de la corrosión. Sí, Explica la conductancia iónica del medio corrosivo. sí. La verdad que no entendí bien cómo, digamos, Bueno, cómo no, porque afecta. nosotros no te explicamos una teoría que te justifique por qué la concentración de iones aumenta la velocidad de la corrosión. Lo único que vos tenés que decir que un medio que no tenga iones disueltos, disociados, no es corrosivo. ¿Por qué? Porque así como en las pilas necesitas un puente salino para que haga la conducción electrolítica, para que haya una corrosión, tiene que haber una solución salina. Perfecto, listo. Claro, porque a mí no me quedaba claro que establecía, o sea, decía eso que a mayor concentración de iones aumentaba la velocidad, pero después decía que, digamos, ese aumento tenía un límite. Bueno, sí, como todo. Es Claro, decir, un medio sin iones no es corrosivo y un medio con muchos iones tampoco. perfecto. Hay Listo. una concentración de iones que hacen que la corrosión llegue a un punto máximo por la concentración de iones. Y fundamentalmente tiene que ver con que los iones que mejor aumentan la velocidad de la corrosión tienen un tamaño y una carga determinada. Ejemplo, no lo tenés que saber, pero el cloruro es el más dañino. Bien, Pero no lo tenés que saber, Nair. Nada más tenés que decir, yo tengo un mismo trozo de metal sometido a un mismo medio oxidante con la misma presión de dioxígeno, pero lo único que varía es la concentración de sales. Digo que a mayor concentración habrá una velocidad mayor. Nada más. perfecto, profe. Que eso lo saca de la teoría del choque. Porque yo No, a mí. no. Yo no estoy hablando de los iones que intervienen en la reacción. Estoy hablando de otros iones. En una pila, Sí. los iones que intervienen en cada uno de los espacios catolito y anolito no son los del puente salino. Pero si vos no tenés el puente salino, no funciona la pila. Eso está claro. Entonces, no me mezcles la teoría de choque con la conductividad de los iones, que son iones que no intervienen en la ecuación. Te digo, no sé si me vas a escuchar, pero vos mirá lo que yo voy a escribir, que no encuentro el borrador acá. Entonces, yo te planteo la corrosión de un trozo de zinc en medio ácido de pH 4, suponete, Ujú. pH 3. Ahora, ¿dónde es más rápida la corrosión? Todo ese sistema en una solución 0,1 molar de cloruro de sodio o en una solución 0,05 molar de cloruro de sodio. 0,1. Claro, porque es más concentrado en sangre. Claro. Vos además del catión sodio y además del anión cloruro tenés el catión oxonio. En concentración 10 a la -1 molar.
Te lo hice lo sencillo con eso porque el pizarrón este está todo sucio, no sé por qué, el borrador es nuevo y no me borra bien. Pero digo, podría ser una corrosión en medio oxigenado, ácido, húmedo. Espera, ¿por qué 10 a la menos 1 molar el catión oxonio? Pará, me perdí. No, 10 a la menos 3, perdón. Perdón, está, dice No, 10 a la menos 1. perdón. 10 a la menos 1 es, perdón, 10 a la menos 3. Sí. Este, O sea, porque básicamente el sodio y el cloruro, el catión supongamos, sodio y el anión cloruro claro, son los que posibilitan que Ah. todo esto tenga un cierre de circuito. claro, eso yo estaba tratando de deducir lo mismo que Nair estaba tratando de plantear por qué hacían falta iones, pero claro, es lo mismo que nosotros veíamos antes. Necesitas poder cerrar el circuito entre comillas de la corrosión. Necesitas que haya alguien que transporte esa energía, digamos, para que se corroa efectivamente el pedazo de material. Ahora, si vos me decís cuáles son los factores que modifican la velocidad de corrosión, son la superficie de contacto del zinc, la concentración del clorhídrico, la presencia o la ausencia de catalizadores y Superficie de contacto, temperatura, la catalizador temperatura. y la temperatura. Entonces, yo puedo modificar la concentración y ahí explico por la teoría del choque. Puedo modificar la superficie de contacto y ahí explico por la teoría del choque. Puedo poner un catalizador o un inhibidor y lo explico por la teoría del choque. Puedo agregar más energía térmica o menos energía térmica, lo puedo explicar por la energía de choque. Ahora, el aumento de la salinidad del medio, directamente lo digo como que si aumenta la salinidad del medio, aumenta la velocidad. Bueno, eso debe tener una explicación con mecanismos de transporte y todo lo que vos quieras que nosotros no explicamos en este curso. Perfecto. En cuanto a la velocidad, y yo hago una pregunta porque justo viene de la mano de la Nair, ¿entendiste? Sí, profe, me quedó re claro, gracias. Perfecto. Sí, ahora sí, Luis. Justo con el tema ese de teoría del choque. Viene de la mano porque es una cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza. Si yo tengo va a sonar feo lo que voy a decir, una sobreconcentración de iones en una solución, o sea, podría suceder el efecto inverso, que estén tan como comprimidos los iones que no llegarían a chocar. Sí, estamos hablando de concentraciones altísimas. No lo sé. Yo sé que cuando las estructuras metálicas están en los mares donde se están generando estas guerras, que son las guerras del Golfo, las guerras de Ucrania, son mares muy salados. En esos mares, la concentración de cloruro de sodio es tan alta y la de cloruro de magnesio que es muy probable que no conduzcan la corriente eléctrica, que les cueste conducir la corriente eléctrica. Pero eso es porque la salinidad del medio es muy alta y es el extremo, como decía Nair, el límite, el máximo, ¿no? Perfecto. Pero lo demás que dijiste, no sé. No, está bien, sí, desde el punto de vista de corriente eléctrica es la forma más fácil de verlo. Están tan concentrados que no llegan a conducir esa electricidad que se necesita indirectamente para la corrosión. Claro, necesitas que para que haya circulación de electrones por la pieza metálica, que es por donde van a circular los electrones, haya todo un movimiento de iones. Porque alguien se tiene que reducir y alguien se tiene que oxidar. Alguien tiene que reducir, alguien tiene que oxidar, exactamente. Pero acá el punto es que la teoría de choque no está aplicada o no se está explicando o usando para explicar la conductividad iónica. No, está perfecto. Perfecto. Bueno, escucho a John, a Agustín o a Flor. Profe, yo tengo un ejercicio que te lo presento. Dale, presentalos. ¿Voy a usar el pizarrón? ¿Tengo que usar el pizarrón o no? No, es justificar una cosa media teórica. Perfecto, lo vemos. Ahí se ve. Ahí vamos, está queriendo. Dale, ahí se ve. El 3-1, profe. El 3-1. Justifique cuál de las siguientes reacciones deja menos concentración del agente oxidante en el estado de equilibrio. Metal zinc en solución acuosa sulfato de cobre o metal estaño en solución acuosa sulfato de cobre. Bueno, decime cuál es tu dificultad.
Yo lo diría de justificarlo por medio de perdón, de la extensión, pero no tengo nada de dónde agarrarme. O No tenés sea, de dónde agarrarte, ni siquiera claro, de las constantes o algo de eso. de una ecuación química. No, tampoco. Ah, para, ¿cómo? ¿En una ecuación química tampoco? Sí, perdón, sí. Sí, Bueno, es una ecuación. muy bien. ¿Vos tenés algo hecho o querés que use el pizarrón y lo explique? ¿O vos querés mostrarme lo que tenés hecho? Yo ya No hice nada, profe, pero no si lo podés explicar mejor. bueno, entonces como estamos en una consulta, sería bueno que entre todos tratemos de llegar a algo. Dice, justifique cuál de las siguientes reacciones, cuál. Vamos a escribir una ecuación química para cada una de las reacciones, ¿qué les parece? Entonces, dice, zinc y una solución acuosa de sulfato de cobre. Ahí le falta algo al sulfato de cobre. Sulfato de cobre 2. Claro, seguramente en el examen se lo dijimos a los alumnos, pero no sé por qué. ¿Lo puedo sacar, profe, ya? Para ver el pizarrón. Sí, sacalo, a ver, ahí se ve, ahí se ve. Sí, profe, se ve. Muy bien. Sí. El sulfato de cobre 2 es una solución acuosa que aporta aniones sulfatos y aniones sulfatos. Entonces, vamos a intentar ver cuál de estas especies químicas podría reaccionar con el zinc. ¿Las dos o ninguna? ¿O una sola? Entonces, hay una palabra que te dice qué tipo de, cuál es hay una palabra que te está diciendo, te está dirigiendo qué tipo de tabla tenés que utilizar. Y la palabra en el examen es agente oxidante. Entonces, la tabla que vas a usar es una tabla ácido base o de redox. Redox. Bien. Y vas a ver, ¿vos sabés a qué llamamos agente oxidante? El agente oxidante es el que se reduce. Muy bien. Entonces, ahí yo veo que el zinc es un metal y va a tener tendencia a formar parte de qué reacción, el zinc como metal. ¿Se va a oxidar o se va a reducir? ¿Qué le va a pasar al zinc? Se va a oxidar. Claro, pero se va a oxidar siempre y cuando tenga un agente oxidante. Sí. El agente oxidante tiene que ser una especie química que esté en un par como respecto del zinc, por arriba o por abajo. Por arriba. Por arriba, muy bien. Entonces, fíjate si las especies sulfato y cobre 2 se encuentran por arriba del zinc en la tabla de potenciales estándar de reducción. Sí, están las dos por arriba. Bueno, Eso yo quiero preguntar, el sulfato, ¿dónde está en la tabla redox? El anión sulfato. déjamelo ver. ¿No es la que está bajo el cobre? Eso O... ¿Eso es sulfato? eso ácido sulfúrico. Claro, el sulfato no reacciona con los metales
a menos que esté unido al hidrógeno, como ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Por lo menos para este curso. Sí, yo traté de encontrarlo y había una teoría de Wegner, no sé quién, y que plantea que está muy arriba y que lo captura el agua, una cosa que lo secuestra el agua o algo por el estilo, plantea. En realidad, la tabla que yo tengo ahí un sulfúrico, pero no lo tengo como sulfato, lo tengo como sulfúrico. Entonces yo podría decir que para que realmente actúe el sulfúrico o el sulfato, se tienen que dar otras condiciones. Entonces, cada vez que vos tengas, y este es un conocimiento que te lo decimos nosotros, que posiblemente vos no lo sepas, cada vez que vos tengas una sal, fíjate en el catión de la sal si es capaz de ser un agente oxidante del metal que tenés. ¿De acuerdo? Ejemplo, cloruro de hierro 3, cloruro de hierro 2, nitrato de plata, sulfato de cobre 2, sulfato de aluminio. Siempre los nitratos, los cloruros y los sulfatos que están acompañando a los cationes, fíjate si son los cationes de esas sales las que son agentes oxidantes. ¿De acuerdo, ¿Quién eras vos? Yo era profe. John. John. ¿De acuerdo, John? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, para poder hacer la ecuación química, tenemos que pensar que cuál de los dos va a ser el agente oxidante. El que esté más alejado del zinc. ¿Cuál es el que está más alejado del zinc? El cobre. El cobre 2, el catión cobre 2. Entonces, te propongo intentar hacer una ecuación. El catión cobre 2 se reduce a cobre y el zinc se oxida sin catión. ¿De acuerdo? Sí. Lo mismo así con el estaño. ¿Estaño es la otra? Sí, está en profe. Perfecto. Bueno, hacemos las dos ecuaciones. Vas a ver que las dos ecuaciones son idénticas. Tenés que hacer 6 renglones, ¿eh? 3 renglones para una y 3 renglones para la otra. Sí, profe. ¿Las hago ahora o después? Hacelas ahora porque si no, no me vas a entender. Ah, bien, bien. Entonces, ya sabemos que el agente oxidante es el cobre 2. Y el agente reductor son los metales. Y hay que hacer los 3 renglones. La que se reduce se copia directamente y el que se oxida se lo da vuelta, se lo invierte. Profe, perdón, pero el ejercicio está preguntando cuál de las reacciones deja menos concentración del agente oxidante. Claro, pero primero tengo que hacer la ecuación a Valentín, si no, no me puedo dar cuenta. Sí, las dos son espontáneas, entonces las dos se van a dar. Las dos son espontáneas, obviamente, muy bien. Pero hay una que es más espontánea que la otra. Claro, eso es lo que me hace a mí saber cuál es el que va a dejar No, menos no, concentración. no. Hay una que va a tener un valor de constante más alto que la otra. Entonces, Ah, después que el alumno hace la ecuación iónica neta, plantea la constante de equilibrio. Y entonces le queda una constante de equilibrio
yo no puedo expresar una constante de equilibrio si no tengo una ecuación, Valentín. Sí, sí. Entonces, ¿te dio así, John? Sí, profe, me quedan así. El producto siempre es el zinc catión o el estaño catión y el reactivo es el catión cobre 2. Ahora bien, ¿cuál de las dos reacciones tiene la mayor constante de equilibrio? Es decir, ¿en qué me tengo que fijar para saber en qué caso el numerador es el más grande? En la FEM. En la FEN estándar. En la FEM estándar. Y vos lo podrías hacer por fuera, no sabes el resto, pero si lo haces con FEM estándar, vos podés sacar K. Si no me equivoco, es el logaritmo de K es NF, creo que. Exactamente, muy bien. Vos podés calcular el valor, pero no importa que lo calcules. Lo importante es que hay una relación que dice que cuanto mayor es la FEM 0 de las reacciones, mayor es su constante de equilibrio. Implica un sistema más desplazado a la derecha. Entonces llega a una posición de equilibrio con menos o con mayor porcentaje de transformación de reactivos. Claro, el equilibrio está más a la, Hacia la derecha, correcto. respecto del otro, porque acá es equilibrio. El Bueno, equilibrio. las dos son altas, ¿no? Pero la que dejaría menos o más, no sé qué te pregunta, menos o más. Menos. Menos, la que consume más cobre 2, ¿cuál sería? ¿La reacción con el zinc o la reacción con el estaño? Pensá cuál tiene mayor diferencia de potencial estándar entre el agente oxidante y el metal, y ahí va a estar tu respuesta. El zinc. Claro. Entonces, el zinc es el valor mayor. Kc es mayor a Kc2. Por lo tanto, esta concentración Es más baja. es menor que esta. En el equilibrio. ¿Entendiste, John? Sí, sí, profe, entendí. Buena pregunta me hiciste, me encantó. Si la entendiste, está bien. Es decir, abordamos ecuaciones redox en un tubo de ensayo. Eso es muy importante porque no siempre a uno me dan los pares para que yo haga la reacción. No, no. Me dicen el tubo de ensayo tiene esto con esto. Y bueno, hay que escribir la ecuación química. Después te fuiste a expresar la constante de equilibrio, o sea, consideraste tu ecuación con doble flecha, planteaste planteamos la constante de equilibrio. Después nos fuimos a la termodinámica y sacamos que cuanto mayor es la FEN estándar, mayor es la constante de equilibrio. Y por último hicimos una conclusión química. Y todo sin hacer ningún número, sin ningún cálculo, ¿se dieron cuenta? Sí. Sí, sí. Es decir, un problema de este tipo tiene muchísimos conceptos de la termodinámica, de la química, del equilibrio. Bueno, el equilibrio químico es el de química, ¿no? Así que bueno, el que deja menor cantidad, concentración de agente oxidante es el que posee mayor constante de equilibrio. Es decir, es la redox que se le podría determinar la FEM 0 más alta, de valor mayor. Que también podemos decir que es la más extensa de las dos. Exactamente. Claro. Y toda la misma temperatura, ¿eh? Claro, al ser más extensa, indirectamente te estás dando cuenta de que se consumieron más reactivos también. Claro, Y el catión cobre 2 era reactivo. claro. Muy bien. ¿Entendiste, John? Sí, sí, profe, entendí. Hay que escribir todo eso.
Sí, ahora lo escribí medio rápido, pero después lo voy a pasar bien. Eh, eh, Cuando uno toma exámenes orales, cuando el alumno no lo ha escrito alguna vez, le cuesta decirlo. Ustedes tienen la ventaja de que orales no va a haber, hay exámenes escritos. Entonces, repítanlo con su voz varias veces, a ver si sale y escríbanlo, porque a veces uno lo entiende de lo que dijo el compañero o el profesor o la profesora, pero después hay que escribirlo. Y a veces cuesta bastante, porque no es un cálculo. Así se resuelven los problemas de química, a veces sin cálculos, y salen bien. Bueno, dale Agustín, te escucho. Mira, acá nunca sabes si son cortas o son largas. En realidad, las celdas electroquímicas se les dicen a las celdas galvánicas, a las pilas, a las baterías, a las espontáneas. Pero Pablo presenta el video, creo que es Pablo o las chicas, presentan un video diciendo celdas electroquímicas. Bueno, puede ser electrólisis o celdas galvánicas. En el libro, la palabra celda electroquímica está usada para celda galvánica. Que es lo que nosotros conocemos como pila. O batería. O batería, perdón. Claro, puede ser sólido. Porque digamos, el proceso espontáneo que ocurre en una celda voltaica, galvánica. En el libro está tomado como celda galvánica o voltaica. Bien, perfecto. Pero nosotros te vamos a decir la palabra celda electrolítica. Se quiere producir cobre por electrólisis. Se quiere fabricar, se quiere depositar una protección galvano de zinc sobre un metal electrolíticamente. ¿Entendés? Perfecto. Después tuve una confusión con cómo se entiende reacción extensa. Porque me acuerdo que el profesor lo había explicado de una forma porque había varios que estábamos confundidos. Bien, bueno. Entonces, Agustín, una reacción, a ver, yo tengo que comparar dos reacciones, ¿cuál es más extensa? La que tiene mayor constante de equilibrio. Bien. Es más extensa porque llega a una posición del equilibrio con mucho más producto y poco reactivo. O sea, se transformó muchísimo el reactivo. Es muy extensa. Ahora, si yo tengo una única ecuación, por ejemplo, la ecuación de corrosión de un metal en medio oxigenado, ácido y húmedo, yo puedo hacer que, tomando esa ecuación como si fuera una reacción reversible, puedo decir cuándo modifico la extensión a temperatura constante. Bueno, haciendo que la reacción evolucione hacia la derecha, el equilibrio evolucione hacia la derecha, bajando la concentración de productos y aumentando la concentración de reactivos. Ok. Bien. Para una misma reacción yo puedo jugar con las concentraciones tal que siempre tenga un Q menor que la constante de equilibrio. Y entonces evoluciona hacia los productos. Y ahí aumento la extensión. Perfecto. Gracias. Y después, otra pregunta es, en la clase 11 que habíamos hecho con Eugenia, en el anolito, a pesar de que no te decían que había, planteaba que había SO4. Me olvidé el nombre. Sí. Pero ¿cómo sabríamos eso?
tengo acá No, la instrucción. parece que decía que se mezcla, que se hace una pila con sulfato de no sé qué, sulfato de zinc, Ujú. o no Ok. ¿Vos tenés el problema ahí? Espere, que no sé si me... El sulfato es el anión que acompaña a los cationes. Vos no podés, no tenés un filtro para decir, bueno, tengo sulfato de zinc y el filtro pasa el catión zinc y el sulfato se queda en el filtro. No. La solución de sulfato de zinc pasa toda. Está toda en el anolito. Ujú. Y este anolito es un metal zinc en solución de sulfato de zinc. ¿Me entendés? No sé si me estoy explicando. Creo que sí, sí. Tampoco sé cómo era el problema. Espere que a ver si lo tengo en el celular, así ya se lo... Porque es lo mismo que está en el pizarrón, por lo que veo. Perdón, ¿qué clase? Porque yo tengo algunos archivos acá. si La no clase puedo- 11, Sí, ¿el problema 1 o el 2? el ¿Ahora? problema 1. Dice, se tiene una celda electroquímica formada por los electrodos estándar de zinc y de hidrógeno. Digamos, eso plantea y después da algunos datos. Claro, no le dice que Acá yo no veo nada de sulfato. por eso, pero ¿qué más dice? Estándar de zinc y de hidrógeno. ¿Y qué dice? La masa del zinc sólido es de 50 gramos y la del platino 20 gramos. El Bien. volumen del catolito y del anolito es de 1 litro cada uno. El puente salino contiene cloruro De potasio, una cosa así. sí. Bueno, ahí, Agustín, ahí dice puente salino. Entonces ahí tenés Sí, una celda galvánica, una claro. celda electroquímica, una galvánica. Entonces dibujamos las dos partes. A la izquierda vamos a dibujar el ánodo y a la Claro. derecha el cátodo. Sí, Entonces, ¿cuál de los componentes de esta celda va a funcionar como ánodo si está estándar? ¿El que tiene al conductor de zinc o el que tiene al de hidrógeno? al de zinc. Correcto. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a borrar con papel higiénico porque si no me queda todo negro, a ver si puedo. Me queda igual todo esto, o sea que no se separa nada. Así. Bien. Entonces, yo escribí dibujé una barra de zinc y una solución de cationes zinc, ¿te parece? Sí, Bien. Si es estándar, ¿cuál es la concentración del catión zinc? 1 molar. Bien. Muy bien. También 1 molar. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta para que sea una celda electroquímica o una celda galvánica? Puente Puente. salino. Sí, y el conductor entre el zinc y el platino. Entonces, yo acá tengo la pila, la celda electroquímica. ¿Cuándo va a evolucionar esta celda? Cuando yo conecte Cerrés el zinc con el platino. el zinc
con el platino a través de dos cocodrilos y un alambre. Exacto. Un conductor de primera. Eso. Bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, una pregunta, Agustín. Sí, ¿Los cationes oxonios vienen solos? como, perdón. ¿Los cationes oxonios los pusiste solamente, pusiste catión oxonio acuoso o pusiste ácido clorhídrico? Catión oxonio. Sí, pero ¿con quién lo transporta el catión oxonio? ¿De dónde sale el catión oxonio? ¿Está solo ahí? No, Tiene que haber aniones para que sea eléctricamente neutro eso. claro. ¿Y entonces cuáles son los aniones? Ah, lo ni uno es cloruro. Sí, sí. Bueno, entonces, acá el ácido clorhídrico lo coloco dentro de la vasija, pongo 1 litro, porque el problema dice 1 litro de ácido clorhídrico, Claro. y como es un ácido fuerte, está totalmente ionizado. Y la pregunta que te voy a hacer ahora, Agustín, si hay una concentración de oxonios 1 molar, ¿cuánto vale la concentración de cloruro? También 1 molar. Bien, Sí, igual el problema no dice que vayas puesto ácido clorhídrico. Dice que es un electrodo estándar, ¿no? Pero bueno, se estima que es cloruro. pero yo hago todo esto porque la pregunta que él hace está relacionada con esto que estamos hablando. Ujú. En este caso yo tengo una sustancia molecular que se ioniza en agua y aporta aniones y cationes a un agua neutra. Por lo tanto, la vasija de la derecha es eléctricamente neutra. ¿De acuerdo, Agustín? Sí, Bien. Obviamente que puede ser cualquier ácido. Lo importante es que sea 1 molar en oxonio. Si es un ácido perfecto. si es un ácido débil, no sé, no va a poder conseguir nada, nunca una solución 1 molar de oxonio. El ácido Claro, podría ser ácido nítrico, por ejemplo. podría ser ácido nítrico, ácido Claro. sulfúrico, Fúrico. bueno, ácido perclórico, un ácido fuerte. Bueno, para 1 molar es así, ácido fuerte. Ahora vamos a la otra vasija. ¿Cómo viene el zinc catión? ¿Ayudado con quién? O sea, ¿quién lo traslada? ¿Quién lo pone en la solución? ¿Viene solo o no tiene ningún anión que lo acompañe? Yo metería el sulfato. Bueno, ¿vos qué decís, Agustín? Y claro, también, ya que tiene 2 menos. Puede ser nitrato, puede ser sulfato, puede ser cloruro, puede ser cualquier anión que genere una sal soluble. ¿De acuerdo? Perfecto. No que no te dé un precipitado porque no te sirve. Claro, claro. Por ejemplo, puede ser cloruro o sulfato o nitrato. Todos los nitratos son solubles, todos los cloruros por lo general son solubles y los sulfatos, el sulfato de zinc, es soluble. Entonces yo te digo que este zinc catión va a provenir, por ejemplo, de un sulfato de zinc. Y la pregunta es, ¿qué concentración tiene que tener la sal en agua, sulfato de zinc, para que la concentración de zinc sea 1 molar? ¿Que también la misma? Correcto. Entonces, porque esto se disocia en un catión zinc, un anión sulfato.
¿De acuerdo, Agustín? Sí, perfecto. Ahí me quedó claro. Y después una última preguntita rápida, que es más sobre el parcial. Teníamos duda de si el segundo parcial, o sea, este de ahora, es igual a un final. O sea, si incluiría las cosas del primer parcial, si tendríamos que repasar teoría. Sí. O sea, no puede aparecer, definir. No te va a parecer definir nada. Pero vos fijate que acá, lo que es la segunda evaluación, es el dibujo de la pila, el mecanismo de la pila, el pH, la concentración, que el clorhídrico se ioniza, pero después hay contenidos de la primera evaluación como es las sales que se disocian en agua, la concentración de los iones dada a una sal, el hecho Claro, de que perfecto. haya un electrolito acuoso, el hecho de que el cable sea el conductor de primera, el hecho de que el tubo en U, ese conductor, ese puente salino sea con un electrolito acuoso. O sea, está tácito todo lo que vimos en el primer parcial. Está todo metido porque mirá, tenés estequiometría, tenés disolución de sales, tenés conductores de primera, conductores de segunda, todo para dibujar una pila nomás. Así que Claro, está claro. todo tácito. O sea, yo me quedo tranquilo entonces de que al repasar teoría no tengo que repasar lo del primer parcial para escribir No, exactamente las cosas. claro, pero vos tenés que saber también, que eso seguramente lo sabés, cuando las sustancias son moleculares, cuando son Claro, iónicas, claro. cuando son metálicas, cuando son redes atómicas, ¿de acuerdo? Sí, Porque comprendo. estamos Perfecto. trabajando con eso. Sí, sí. Suponte que en un problema yo te digo, calcule la masa de la red atómica que está en el problema. Y vos la buscás y no la encontrás. Es una red atómica. Y vos decís, ¿cómo voy a calcular algo si no existe eso en el problema? Esa es una buena pregunta y una buena respuesta. No voy a calcular algo si ese algo no existe. Claro, perfecto. Pero tenés que saber qué significa una red atómica. Había un problema el otro día que decía, usted tiene que neutralizar un volumen de ácido, le tira arena, carbonato, qué sé yo, todo lo que le tiraba. La arena es una red atómica. Sí, dióxido de silicio. Claro, y el carbonato de calcio es una red iónica. Entonces, suponte que yo te pregunto, de todas estas redes que usted tiene acá, ¿cuál es la que me aconseja para neutralizar el ácido? ¿La red covalente, la red iónica o la red metálica? Suponete. Entonces vos vas a decir, miércoles, me piden redes. O sea, tenés que saber que las redes atómicas, las redes covalentes, no son solubles en nada, ni en ácido, ni en base, ni en nada. Entonces nunca van a neutralizar ningún tipo de fluente. Claro. Las redes iónicas, aunque sean insolubles en agua, sí se disuelven. Las que son básicas se disuelven en ácido. Bueno, y así, por eso te digo, acá, en esta pila, nombrame las sustancias apolares que encontrás. El dihidrógeno. Muy bien. El agua. Mal. No, apolares. Sería Perdón, escuché polares, perdón. Apolares. el zinc y el platino. También. ¿El platino Y el zinc. es molecular? Perdón. No, el hidrógeno nomás. ¿Viste? Bueno, ahí tenés. Y no estuviste estudiando moléculas y todo eso. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bien, Yo no te perfecto. voy a pedir que me demuestres por qué una molécula es polar o no. No te lo voy a pedir. Como Claro. tampoco te voy a pedir la distribución electrónica de un metal. Yo lo Como tenía. tampoco te voy a pedir. ¿Va a haber un correcto e incorrecto o no, profe? ¿O puede ser? Está bien,
Claro, yo pero tenía miedo de que aparezca ahí. fundamentalmente el correcto y el incorrecto apunta más a cuestiones mucho más grosas, más globales. Por ejemplo, esta que te estoy preguntando. Claro, Pero tenés que tener rápido, tenés que ya saber a qué se refiere solvente apolar, solvente polar. Solvente polar era el agua, polar era el benceno, ¿cierto? Es cualquier hidrocarburo, el benceno es un hidrocarburo cíclico que nosotros no dimos, pero bueno, podés poner cualquier hidrocarburo alifático, eso de cadena, no importa cuál. Está. Que Pero sea sí, líquido. perfecto. Si pidiesen, por ejemplo, una cosa así. Agustín, ¿entendiste? sí, perfectamente, profe. Así que bueno, no tengo más preguntas yo. Bueno, mañana estoy en la facultad y el miércoles también. Dale, muchas gracias. Como Profe, sí, perdón, a mí me quedó una pregunta de teoría. No entiendo bien cómo funciona el ano de sacrificio. y yo tampoco te quiero aclarar, pero bueno, vamos a tratar de hacer un intento. El O sea, sacrificio es un dispositivo que se coloca para que los electrones que consume el agente oxidante que está en el agua, que es el dioxígeno, salgan de él y no del termotanque o no del barco. Entonces, se coloca aparte una barra dentro del termotanque tal que tenga un poder reductor mucho más grande que el poder reductor del hierro del acero del termotanque o del barco. Entonces, la reacción más espontánea que tiene el oxígeno no es con el hierro del termotanque, sino con el magnesio o el zinc del ano de sacrificio, porque la diferencia de potencial estándar es la más alta, la más grande. Exacto. Entonces, Creo que la barra y no se oxida el termotanque. es el ejemplo que creo que dieron el otro día en la clase que dio Eugenia. Es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una pieza de metal que es susceptible a rayarse, por ejemplo? ¿Qué tipo de protección usaría? Yo Claro. personalmente lo que usaría es ponerle una capa de un material recontra, de un metal recontra activo arriba, cosa que si se me raya, se me sigue rayando la capa de arriba. Pues a la que se te pegó una rayita, si le hiciste un recubrimiento plástico, se te empieza a corroer todo lo de adentro. claro, pero no preguntaba porque el otro día había explicado, digamos, para ese caso de la clase eran las de recubrimiento, entonces estuvimos viendo cuál convenía, pero Claro, bueno, ahí entendí mejor. El concepto es más o menos el mismo, si no me equivoco. el recubrimiento rayado, agrietado, cuando el recubrimiento es de un metal más reductor que la pieza a proteger, actúa como un ano de sacrificio. Claro, listo, profe, bueno, gracias. De nada, Nair. Yo tengo una pregunta, pero es sobre el polímero. Prefiero que pregunte cualquier otra cuestión y después pregunto sobre el polímero, si puede ser. Bueno, dale, dale. No, pero si alguien más tiene que preguntar algo. Por mi parte, no. Ok. Yo vi la presentación, traté de armar las explicaciones científicas. Hay algunas que pude armarlas, pero hay otras que me cuesta, por ejemplo, poder construirlas a las explicaciones científicas. Por ejemplo, cuando tengo que explicar la diferencia estructural entre una poliamida y un polietileno. Yo entiendo lo que es un polietileno, es una cadena larga de polietileno, de cadenas de eteno. Luis, pará. La palabra explicar científicamente, explicar, argumentar en química, tiene que ver con que vos me des una razón, pero que esté dentro de un marco teórico que esté escrito en términos de no observable. Ok. Después, si yo tengo que comparar la utilidad de uno con otro, ahí puedo llegar a hacer un argumento con una retórica para convencer al docente de que sé mucho más de estructura y sé de ventaja, desventaja y todo lo demás. Pero cuando es a nivel estructural, simplemente lo que yo necesito que vos me digas es cuáles son las diferencias estructurales que hacen que un polietileno y una poliamida de la misma masa molar tengan distintas propiedades. O sea, de la misma masa molar.
Y más o menos, porque bueno, si vamos Perfecto. a hablar de masas molares diferentes, ya tenemos otro factor. Claro, o sea, ¿en propiedades mecánicas o estructurales? No, la propiedad mecánica es macroscópica. Microscópica, perfecto. No, la propiedad mecánica, física o eléctrica es una propiedad observable. Yo Ujú. estoy analizando las estructuras desde el punto de vista, no de las propiedades estructurales, no se llaman propiedades estructurales, se llama estructura de la materia, es decir, con qué estructura yo presento a estas sustancias Ujú. para fundamentar que tienen propiedades macroscópicas diferentes. Ok, es como por ejemplo, en el caso del polietileno, yo puedo decir que es una cadena larga de grupos de teno, del monómero de teno, ubicadas en una larga cadena, y en el caso de la poliamida, podría plantear que es la unión, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pero creo que era diácido y amida, pero sé que tiene nitrógeno y oxígeno en la estructura. Pero no es una cadena, Luis. La poliamida no es una cadena. No es una cadena, son mol, es un mol de cadena, Ah, perfecto, sí. o sea, son muchas cadenas. Polietileno, Sí, que se enreda, vos tenés las lamelas que se enredan.